Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este 16º Seminario Internacional que tiene como título Humanidades Digitales e Inteligencia Artificial. El día de hoy nos acompaña desde el hermano país de México el doctor Ernesto Priani Saizo. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Es un altísimo honor y es un privilegio contar con un maestro quien conoce, domina estos tópicos de forma muy profunda por el trabajo que él viene realizando ya más de una década en estos tópicos, y es un altísimo honor y un altísimo privilegio para nosotros aquí en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital de Lima, Perú, contar con este ciclo maravilloso para todos nuestros seguidores y para todos aquellos que nos siguen en las diferentes redes sociales. Puede dar inicio a esta presentación, maestro. Tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, como siempre, muchas gracias por esta invitación a participar con ustedes. Les estoy compartiendo ahora la presentación y déjenme un poco decirles y contarles de qué va a tratar la presentación y cuál es el enfoque que quiero darle a esta presentación. Tradicionalmente pensamos que las humanidades son una serie de disciplinas cuya función principal es estudiar y preservar las obras humanas, principalmente las escritas, pero también las visuales, las auditivas, y por lo tanto estudiar el legado que hemos recibido. Y esto da un poco la impresión de que las humanidades no cambian y que fundamentalmente se trata de preservar no solo aquello que nos ha sido legado, el patrimonio, sino preservar también la propia forma en que nosotros, los humanistas, tenemos que investigar. Y cuando me refiero a humanistas, lo saben muy bien, me refiero a un conjunto de disciplinas como la historia, como los estudios literarios, como la filosofía, pero que en los cuales a veces, dependiendo un poco de las conformaciones de las instituciones, aparecen también la pedagogía, la geografía, la archivística, en fin, se puede extender y se pueden, digamos, modificar el panorama, pero las humanidades son esto, son estas disciplinas que estudian las labores del hombre. Pero a estas disciplinas, desde hace 20 años, como a toda la humanidad, en realidad les ha ocurrido algo, un fenómeno novedoso. Y ese fenómeno novedoso es que todos sus objetos de estudio se han digitalizado, se han vuelto digitales. Por supuesto, podríamos decir que no todos, pero porque existen las bibliotecas, existen los libros físicos, continúan existiendo los libros físicos. Lo mismo pasa con las películas, con los cuadros, pero para nadie es un secreto, por supuesto, que todo eso ha comenzado, en primer lugar, a ser digitalizado en retrospectiva. Es decir, hay bibliotecas que están digitalizando su patrimonio, comenzando por aquel patrimonio histórico que es más importante, pero los museos han hecho lo mismo y otros centros de conservación han comenzado también a llevar a cabo grandes proyectos de digitalización, sino que además los productos nuevos, es decir, todo lo que se está produciendo para estudiar en el futuro, es decir, las nuevas obras literarias, las nuevas obras cinematográficas, pictóricas, más muchas otras que han ido naciendo ya digitalmente. De manera que
esta es una revolución en cuanto al tipo de objeto que estamos estudiando, porque este tipo de objeto nos impone, por supuesto, una nueva comprensión de algo, eh, es decir, nos impone comprender algo que es completamente nuevo, como son los datos. Los datos, sin embargo, representan muchas cosas. Es decir, lo que hay a la base de la digitalización son precisamente los datos, pero los datos pueden representar letras, pueden representar imágenes, pueden representar palabras, pueden representar objetos, medidas. Es decir, los datos son representaciones de un gran rango de cosas. De manera que cuando decimos que hay un nuevo objeto de estudio en las humanidades, lo que reconocemos es que este nuevo objeto de estudio son los datos. Son las obras que se han datificado, que se han convertido en esto que es difícil de definir al mismo tiempo, pero que constituye el corazón de la digitalización. Ahora, lo que pasa con los datos es interesante, porque los datos en humanidades, a diferencia, por ejemplo, de los datos en ciencias o los datos en ciencias sociales, tienen, digamos, una naturaleza, no voy a decir distinta, pero sí una naturaleza en la que tenemos que tomar en consideración cómo se producen esos datos como parte de la propia historia de los datos. Pongo un ejemplo muy simple para explicarme. Imagínense que ustedes están trabajando con una hemeroteca digital que ha digitalizado a su vez unos periódicos físicos históricos y que ustedes quieren trabajar con ellos, es decir, quieren utilizarlos para investigar, para, en fin, para conocer más. Y de alguna manera, para esa investigación importa saber la historia de esos datos, cómo se construyeron, si son o no, o corresponden o no con la fuente de papel, cuando sí, cuando no, qué tipo de proceso se siguió, qué limitaciones tiene ese proceso de digitalización, qué tipo de archivos se generaron, hay diferentes tipos de archivos respecto de la misma digitalización. En fin, son muchas preguntas que cuando uno va a trabajar en humanidades con datos, necesita hacerse porque digamos, este contexto se vuelve muy relevante para el registro y el trabajo con los datos. Ahora, pero ¿cómo trabajamos con datos? Pues, digamos, yo entiendo que para muchos puede ser muy obvio, para las humanidades ha sido toda una, digamos, nueva, una revolución en muchos sentidos. Trabajamos los datos con algoritmos, es decir, utilizamos procesamiento computacional y aquello que constituye el corazón del procesamiento computacional, que son los algoritmos, para estudiar estos datos que ya se han producido. Son muchísimos los algoritmos que tenemos, es decir, hay algoritmos para minería de texto, hay algoritmos para hacer visualizaciones, perdón, para procesar datos, en fin, para codificar textos. En fin, lo que tenemos, por supuesto, es un mundo nuevo de procesos de investigación a partir de la digitalización, lo cual, digamos, hasta aquí está muy bien, pero nos va a imponer una, es decir, quienes hemos venido trabajando los últimos 20 años con estos procesos, la inteligencia artificial ha llegado un poco de nuevo a sacudir no necesariamente todo lo que sabíamos, pero sí a inaugurar toda una serie de problemas y de procesos de los que vamos a hablar más adelante, eh, justamente a partir de su llegada. Ahora, las humanidades que trabajan y que se interesan y que estudian con los datos, porque efectivamente no, a pesar de que el proceso de digitalización nos abarca a todos e involucra a todos los que estudian en humanidades, no todos los humanistas han querido tomar como punto de investigación
los procesos de digitalización, sus implicaciones y la manera de poder extraer conocimiento de todo esto. Es decir, hay humanistas que continúan trabajando con los métodos tradicionales, pero quienes no lo hacemos nos adscribimos a las humanidades digitales. Y en términos muy generales, yo diría que las humanidades digitales es un campo interdisciplinario en donde se combinan técnicas computacionales con la investigación en las humanidades, es decir, para estudiar aquellos objetos que son los objetos propios de las humanidades. Lo que hacemos en suma es aprovechar las tecnologías y las herramientas para análisis de datos para tratar de formular nuevas preguntas y tratar de encontrar cosas diferentes en los que han sido objetos tradicionales de las humanidades. Yo añadiría además que las humanidades digitales son una conciencia de las implicaciones que el uso de herramientas tecnológicas digitales para la investigación en humanidades tienen. Es decir, cuál es el impacto de usar un procesador de palabras, cuál es el impacto de utilizar un buscador para obtener materiales, es decir, la introducción de sesgos y por supuesto, la apertura de otras posibilidades de la tecnología, es algo que caracteriza, es decir, la conciencia de que esto forma parte e introduce eh, diferencias en nuestra investigación, es lo que constituye las humanidades digitales. Ahora, pero yo les decía que, y digamos, yo hablo desde esta posición, lo que les decía es que, por supuesto, de pronto, ante este panorama en que íbamos avanzando, trabajando con ciertos algoritmos, ciertas tecnologías en la producción de corpus, en el análisis de datos, etcétera, de repente aparece la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene, desde mi punto de vista, dos impactos fundamentales en las humanidades. Me gusta pensar que algunos son problemas de tipo teórico y que otros son, en realidad, de tipo práctico. Es decir, dentro de los problemas teóricos que la inteligencia artificial ha venido a plantearle a las humanidades, me parece que está el problema antropológico o de la concepción del hombre, que sería para mí, digamos, quizás el más amplio y el más complejo inicialmente de los problemas a los que se enfrenta, sobre todo por sus consecuencias, por las implicaciones que tiene en la concepción justamente del hombre. Pero luego está los problemas relativos a ante qué clase de tecnología estamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Porque, por supuesto, para nadie es un secreto que utilizar los términos inteligencia y artificial genera, genera muy buena propaganda, me gustaría decirlo, pero al mismo tiempo muchos problemas de carácter teórico. Entre ellos, por supuesto, el que sí son realmente inteligentes, sí no son inteligentes, qué implica que sean artificiales, qué oposición entre artificial y naturales. Pero más allá de esos problemas conceptuales, la pregunta más general es qué clase de tecnología es. Y vamos a ver, por lo menos en esta conferencia, dos posiciones respecto de esta nueva tecnología que no son excluyentes, sino complementarias, que es pensar la inteligencia artificial como una tecnología epistémica y pensar la inteligencia artificial como una tecnología cultural. Vamos a entrar en los siguientes momentos a profundizar en estos tres grandes problemas, en estos dos últimos. Y finalmente abordaré el tema de las aplicaciones prácticas que la inteligencia artificial tiene para las humanidades, en el campo de las humanidades digitales, cómo éstas han ido avanzando y cómo se ve el panorama en este momento. Por supuesto, debo decir que no hay grandes aplicaciones aún de inteligencia artificial en humanidades. Empiezan a ser exploradas y se va avanzando en algunos proyectos, pero es todavía, digamos, muy reciente y el avance, por lo tanto, todavía limitado. Pero comencemos
con, con el problema antropológico, es decir, pensar la inteligencia artificial como evolución del ser humano. O, si no como evolución, como parte de un movimiento evolutivo del ser humano. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Ahora, comencemos por entender por qué la aparición de la inteligencia artificial es un problema general para la concepción del hombre. Digamos que hasta ahora, la mayor parte, si no es que la totalidad de las tecnologías, eran extensiones de las capacidades humanas. Utilizábamos lentes para ver objetos más pequeños o más lejanos o más grandes, etcétera, o tecnologías para poder ver a través de la piel, en fin, algo que nos permitía ensanchar nuestras capacidades físicas. Pero esta es la primera vez que nos enfrentamos con una máquina que tiene la capacidad de producir cosas que eran hasta antes de este momento exclusivas del ser humano, como la producción de lenguaje, por ejemplo, pero también la realización creativa de objetos como imágenes o videos, o la posibilidad de razonar y de establecer un razonamiento. En otros casos, aunque no tiene conciencia, puede simular la conciencia y por lo tanto puede simular también una conversación y además es capaz de hacer producciones simbólicas, puesto que tiene posibilidades de utilización del lenguaje, es capaz de producir simbólicamente. De manera que, sin importar cómo entendiéramos previamente el ser humano, la inteligencia artificial vendría a retar esa concepción del ser humano. Es decir, vendría a decirnos fundamentalmente que el ser humano no es, por estas características que hemos enunciado, es decir, por la producción del lenguaje, la creatividad, la racionalidad o la producción simbólica, eh, no sería el único ser en la Tierra que tendría esas cualidades, sino que ya habría otro ser en la Tierra que tendría esas cualidades y ese ser es una máquina. Una máquina, además, con la cual nos podemos comunicar con lenguaje natural. Ese es realmente el gran salto que diferencia las inteligencias artificiales previas al 2021 de las inteligencias como Chat GPT y Cloud y todas las que están hoy ahí accesibles, porque lo que ha cambiado es la manera en que nos comunicamos con la máquina y la manera en que la máquina se comunica con nosotros. De manera que estamos ante un nuevo ser. Y la pregunta es, por supuesto, la pregunta se puede plantear en términos de ¿qué significa eso en términos evolutivos? Es decir, ¿es un salto? Es decir, que por un lado, que el hombre sea capaz de crear estas máquinas implica un salto evolutivo, o estas máquinas son superiores y por lo tanto un ser mejor o más evolucionado que nosotros. En fin, estas son algunas de las preguntas que se plantean con la aparición de la inteligencia artificial. Ahora, hay algunos antecedentes teóricos que han llevado a preguntarse y además a enlazar, digamos, el desarrollo tecnológico con la evolución. Uno de estos antecedentes teóricos es el transhumanismo, una posición que una- es difícil llamarle doctrina, pero sí una serie de pensadores que se convergieron en este manifiesto transhumanista de 1990, pero que han seguido trabajando en las décadas siguientes, que parten, digamos, de la idea de que la tecnología va a cambiar al ser humano y que a través de la tecnología se va a rediseñar al hombre, se le va a corregir aquello que hoy pensamos que son vulnerabilidades o defectos del ser humano para, digamos, alcanzar un ser humano que no solo sea mejor, en todos los términos, es decir, más inteligente, más estable, que envejezca con
con menos premura e incluso que no necesariamente tenga que vivir en la Tierra. Esta era la imagen. Pero lo que yo me quedo con esto es la idea de que la tecnología va a ser un factor fundamental para la transformación evolutiva del hombre. Porque esta es la idea que de alguna manera alimenta nuestras ideas contemporáneas acerca de cómo conectar o por qué conectar la inteligencia artificial con el problema de la evolución del hombre. Tenemos, por ejemplo, nada más para citar a un teórico de la inteligencia artificial, Ray Kurzweil, en La singularidad está cerca, cómo él describe que la tecnología efectivamente y de manera particular la inteligencia artificial va a llevar a la aparición de un ser, él le llama una singularidad, es decir, un ser del que va a brotar conciencia y que va a ampliar, digamos, las capacidades humanas y vamos a mejorar enormemente. Por supuesto, se trata de una posición muy optimista en relación con la tecnología, que de alguna manera continúa manteniendo esta relación entre evolución tecnológica o cambio tecnológico y evolución humana. Por supuesto, se trata de un problema complejo, aquí estoy tratando solamente de plantearlo, pero que bueno, es un problema que estamos desarrollando en otro seminario con ustedes. Pero no es esta la única forma, por supuesto, de pensar la manera en que la inteligencia artificial nos obliga a repensar la naturaleza humana. No solo es en términos de cómo la tecnología puede evolucionar al ser humano, sino que al mismo tiempo nos permite repensar el lugar del hombre desde el punto de vista de que no somos ya los únicos seres cognitivos del mundo. De hecho, la posición de Catherine Hales a mi juicio, muy interesante. En su última obra que se llama De las bacterias a la inteligencia artificial, su posición general es que no deberíamos de pensar en la inteligencia ni en la conciencia como los factores distintivos o los que deberíamos de encontrar en una máquina, en otros seres, para compararlas con el hombre. Ella habla más bien de la cognición, utilizando un término muy cercano ahora a la psicología y particularmente a la psicología evolutiva, que lo que piensa es que los seres, todos los seres, desde las bacterias hasta la inteligencia artificial, son seres cognitivos, es decir, desarrollan procesos de cognición que varían, son diferentes, tienen distintas implicaciones, pero que finalmente son cognitivos, que de manera muy general, es decir, son capaces de percibir, luego procesar información, tomar una decisión y actuar en consecuencia. Y entonces, aunque una bacteria lo hace de manera muy distinta, como lo hace un gato, muy distinta a como lo hacemos nosotros, y de manera distinta a como lo hace una inteligencia artificial, todos los seres tienen funciones cognitivas. Y esto implica que que el hombre no tiene un lugar exclusivo dentro del mundo. No es superior, no se encuentra en la pirámide, en la parte más alta del proceso evolutivo, etcétera, sino que simple y sencillamente tiene una forma de vivir el mundo distinta a la de los otros seres, incluyendo la inteligencia artificial. En suma, la inteligencia artificial, entendida como fenómeno evolutivo, se piensa, por un lado, como una manifestación de la evolución humana a lo largo de las décadas, pero también como un agente que impulsa la evolución del hombre. Y en este sentido nos lleva, por supuesto, a plantearnos la pregunta de cuál es el lugar del hombre en la Tierra. Un lugar que está hoy en disputa, es decir, hay esta corriente que piensa que la inteligencia artificial lo que hará es encumbrar aún más
al hombre en el proceso evolutivo, y estas otras posiciones, como la de Hale, que lo que hacen es pensar que no, que el hombre tiene que aprender ahora a ser mucho más modesto y entenderse solo como un ser inteligente más en la Tierra. Ahora, eso en cuanto al problema epistemológico. Vamos a enfrentar ahora el problema de ante qué clase de tecnología epistémica nos encontramos. Yo voy a retomar aquí un artículo de Ramón Alvarado que se llama La IA como tecnología epistémica, en donde lo que él se plantea es retomar una serie de estudios que tienen como principio el pensar que hay un tipo de tecnología que se llaman epistémicas, que son distintas a las tecnologías de producción. Es decir, no son tecnologías preocupadas por la eficiencia de los procesos de producción ni por la velocidad de producción, sino a pesar, digamos, de que efectivamente pudieran acortar algo del proceso de producción de conocimiento, sino que en realidad estas tecnologías lo que permitirían es una generación continua de conocimiento. Esto lo dice Anthony, citado por Alvarado en su artículo, ¿no? Pero lo que piensa Alvarado, por supuesto, es que esto es insuficiente para definir la inteligencia artificial como una tecnología epistémica, sobre todo porque, tomando el ejemplo de los telescopios, la tecnología epistémica tendría que estar diseñada para ser o cumplir el propósito específico de conocer. Y en este sentido propone, por ejemplo, que exploremos si la inteligencia artificial cumple con algunas de las mejores epistémicas que piensa Humphrey. Y estas son la extrapolación, la conversión y el aumento. Y veremos, por supuesto, que la inteligencia artificial nos ofrece mejoras epistémicas en todos los sentidos. Por ejemplo, la extrapolación, que es una extensión de nuestras habilidades, es decir, el telescopio para permitirnos ver más lejos, los microscopios para ver más cerca, para ampliar los rangos de lo visible. Bueno, las inteligencias artificiales nos permiten identificar patrones o hacer simulaciones que, por supuesto, extienden nuestra capacidad de análisis. En términos de conversión, que es transformar la información accesible en una modalidad a otra modalidad, es decir, por ejemplo, poder ver el sonido en la pantalla. Es muy obvio que la inteligencia artificial ayuda justamente a producir, digamos, el paso del texto a lo visual, de lo visual al texto, en fin. Y finalmente el aumento, es decir, que nos permiten el acceso a algo que era inaccesible anteriormente, como puede ser un MRI, por ejemplo, y me parece que la inteligencia artificial cumple también perfectamente con esta idea de aumentar nuestro acceso a aquello que era inaccesible, pensando, por ejemplo, que a través de las simulaciones es posible hacer, por ejemplo, experimentos con el cerebro que no podemos hacer salvo a través de simulaciones, etcétera, ¿no? Entonces, parecería que cumplen toda esta, de manera que podríamos concluir con Ramón Alvarado que la inteligencia artificial sí es una tecnología epistémica porque puede ser utilizado en un contexto epistémico con propósitos como la investigación. Es decir, sirve sí para producir conocimiento. Pero además trata con contenido epistémico, que en esto es muy obvio, trata con datos, con modelos, con proposiciones, lo cual hace, por supuesto, que no solo sea utilizado, sino que además consume elementos epistémicos y que finalmente realiza sí análisis epistémicos, ¿no? Es decir, hace análisis estadístico, reconoce patrones, hace predicciones, hace inferencias, en fin, estamos plenamente, y en esto concuerdo con Ramón Alvarado, por supuesto, ante una tecnología cuya naturaleza es fundamentalmente epistémica. Ahora,
lo que es interesante es que este no es la única característica que podríamos encontrar en la inteligencia artificial. Es decir, que sea efectivamente una tecnología epistémica, no la agota. Y hay posiciones como la de Alison Gopkin, que piensa que la inteligencia artificial es una tecnología cultural. Las razones por las que ella piensa que es una tecnología cultural es porque sintetiza y usa otras tecnologías culturales. Es decir, consume los libros de una biblioteca para, para producir lo que produce. Ella considera a su vez que la inteligencia artificial no puede ser un agente en el sentido en el sentido en que nosotros podemos ser agentes, pero y ella estaría del lado de las que piensa que al ser una tecnología cultural sumamente compleja, eso nos coloca a nosotros, los seres humanos, en una posición especial respecto al resto de los seres porque tendríamos tecnologías culturales. Y yo no coincido plenamente con lo que ella piensa, soy más cercano a lo que piensa Hales, pero es importante ver el camino que ella sigue para plantear que se trata de una tecnología cultural, fundamentalmente porque va a permitir, y en esto yo no tengo ninguna duda, transmitir conocimiento de una generación a otra. Es decir, dentro de las múltiples herramientas que tenemos para transmitir el conocimiento de generaciones pasadas hacia las generaciones futuras, se encuentra, por supuesto, la inteligencia artificial. Su posición es, por supuesto, que efectivamente, siendo una tecnología cultural, es decir, algo que nos permite transmitir el conocimiento entre varias generaciones, incluso patrones de conocimiento entre varias generaciones, puede verse, por un lado, por supuesto, como liberadora, pero también puede verse por su contrario. Es decir, ella tiene una posición, vamos a decir, neutra entre las cualidades positivas y negativas de la inteligencia artificial, porque, por supuesto, al tratarse de una tecnología, puede ser aplicada con muy distintos fines y con muy distintas consecuencias. Ahora, la posición de Ted Underwood, que recoge la idea de Alison Gopkin de que efectivamente la inteligencia artificial es una tecnología cultural, él lo que propone es que podríamos ver a la inteligencia artificial como un modelado de cultura. Y en este sentido, este, eh, su posición es divertida porque él piensa que la inteligencia artificial es en realidad el triunfo de la idea de que la cultura no son estados mentales, sino patrones de conducta. Es más, él trata de argumentar de que este es un triunfo fundamental del estructuralismo, que siempre pensó que el lenguaje no lo construyen los agentes, sino que el lenguaje se construye desde el lenguaje. Y en este sentido, las inteligencias artificiales no serían sino una gran representación de modelos culturales. ¿Por qué? En buena medida porque la inteligencia artificial previa a la inteligencia artificial generativa que vemos ahora, lo que trataba era de representar los procesos mentales para poder operar. Y aquí, en realidad, como hemos visto, lo que ha logrado es representar patrones de lenguaje para operar. Es decir, no son estados mentales los que gobiernan el lenguaje, es el lenguaje el que se gobierna literalmente a sí mismo. Y en este sentido, reflejan una visión de la cultura y por lo tanto de la lengua, del diálogo y de la interacción. Es decir, nosotros tenemos, cuando vemos un modelo de inteligencia artificial, claramente reflejado ahí una manera de entender, por ejemplo, cómo hablamos entre seres humanos, cómo intercambiamos eh, ideas, cómo nos respondemos,
Y todo eso es un modelo, es decir, todo eso es una producción artificial a partir de patrones que reflejan eso, un modelo de la cultura. Yo no quiero entrar al ejemplo, les ponía aquí el ejemplo el sitio web se llama They See Your Photos, es un proyecto que usa la aplicación de Google para leer, entre comillas, las fotografías que subimos para ofrecer, ofrecer productos de consumo. Y lo que es muy interesante es, al examinar sus respuestas, es ver cómo reflejan una visión de la cultura, es decir, cómo califica lo que ve, cómo elabora eso que califica lo que ve en un tipo, por ejemplo, de tendencia política, de adscripción étnica de las personas, etcétera. Y entonces, refleja claramente esto que Ted Underwood sostiene, que es una visión compleja de la cultura. Me quedo aquí un poco tratando de decir, bueno, todos estos son problemas y proposiciones que van encaminadas a entender mejor ante qué fenómenos nos encontramos. No hay ni son necesariamente una respuesta definitiva a esto. En buena medida, a mí me parece que cada una de estas partes, es decir, el examen del problema antropológico, el examen de la naturaleza tecnológica, nos lleva, por supuesto, a pensar más acerca de la inteligencia artificial en su complejidad y en ante qué tipo de elemento estamos. Es decir, estamos ante una herramienta que es epistémica, pero que ofrece un modelado de la cultura y que es una tecnología cultural que pone además en cuestión nuestra condición antropológica. Y me parece que eso es, digamos, el centro en los que yo les quisiera decir para darles un poco un panorama de cuál podría ser el acercamiento de las humanidades desde el punto de vista teórico ante la inteligencia artificial. Porque ahora me interesaría cerrar un poco hablando de algunas de sus aplicaciones. Esta es una aplicación que se puede usar como un ejemplo que consiste fundamentalmente en utilizar, en bibliotecas, en utilizar la inteligencia artificial para producir ontologías para catalogar textos. Es interesante, digamos, una de las grandes vertientes de aplicación dentro de las humanidades de la inteligencia artificial está en las bibliotecas. Uno diría, por supuesto, pero siempre es interesante ver en qué sentido está en las bibliotecas. Y entonces, uno de los problemas que aparecen en las clasificaciones de las bibliotecas es que finalmente, ante la enorme cantidad de objetos digitales que tenemos, han probado ser ya limitadas. Es decir, los estándares de clasificación bibliotecarios han mostrado tener un límite y no poder permitir descubrir la información de una manera más allá de aquellos estándares que ya fueron adoptados. La idea es que automatizar y permitir que una inteligencia artificial ofrezca otras categorías es tratar de ver, digamos, y de ampliar las posibilidades de catalogación y de búsqueda de la información en las bibliotecas. Pero no es la única aplicación que tienen las bibliotecas. Vamos a ver en un momento más otro. Este es otro proyecto de la Universidad de Estudios de Módena y de Emilia-Romagna, que básicamente lo que busca es utilizar inteligencia artificial para, digamos, análisis de medios, de visión por computadora, reconocimiento de patrones, que por supuesto es muy amplio, pero un ejemplo concreto ha sido tratar de reconstruir qué tipo de paisaje tenía Monet cuando pintaba. Es decir, tratar de pasar de la pintura a una imagen realista del espacio.
Y, digamos, el artículo que está citado aquí, justamente, y que se puede encontrar, por supuesto, en el sitio web de iMagelab, entre otros experimentos que han estado haciendo, pues tienen como fin estudiar, por supuesto, cómo se producen las representaciones artísticas, qué tipo de objeto podría haber tenido y, por lo tanto, qué tipo de transformación hace el pintor al ver el paisaje. Entre las otras aplicaciones que la IA tiene en la biblioteca, que también son muy interesantes, es, por ejemplo, ver imágenes médicas o imágenes muy sensibles. Es decir, no todo tiene que ver con el texto, también tiene que ver con las imágenes. Por supuesto, si uno tiene un gran corpus de imágenes médicas, y estas imágenes médicas son confidenciales. Entonces es mejor que entre una herramienta que, que, que digamos, la podríamos disponer para que no identificara, digamos, los datos personales, salvo aquellos estrictamente necesarios para la evaluación de las imágenes, es decir, por ejemplo, si es el cuerpo de un hombre o de una mujer, en fin, datos muy básicos. Y entonces podríamos correrla para identificar toda una serie de conocimientos, por ejemplo, con la finalidad de romper la brecha de género. Es decir, sabemos que hay unas tendencias en la en la práctica médica que producen menos información sobre las mujeres que sobre los hombres. Y entonces, una herramienta que no necesariamente, aunque pudiera tenerlo, pero no necesariamente tiene ese prejuicio, podría hacerlo. Lo mismo. Además, no tendría problemas en ver imágenes sensibles que pueden producir en una persona reacciones, en fin, emocionales difíciles. Y esto permitiría describir mejor las imágenes y descubrir nuevas cosas en las imágenes. Y lo mismo en el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en archivos coloniales. Digamos, un poco la apuesta en general en los dos ejemplos que estoy dando aquí es que una inteligencia artificial podría eventualmente romper con los prejuicios con los que se ha hecho, ya sea la investigación médica, ya sean las colecciones y los archivos coloniales. Porque, por supuesto, en los archivos, uno tiene y ha tenido siempre la experiencia de ver archivos donde se identifican a unas personas, pero no se identifican a las demás, porque las personas en cuestión son notables, pero las demás no lo tienen. Esto en los archivos coloniales es como mucho más chocante porque se identifican, por supuesto, las imágenes de los colonizadores, pero no de los colonizados. Y entonces la idea es que la inteligencia artificial nos permitiría quizás romper con algunas de estas estructuras este, prejuiciosas que limitan la investigación y abrirnos a nuevas investigaciones. Como vemos, la inteligencia artificial eh, todavía se encuentra, digamos, en pañales en su uso dentro de las humanidades, pero se puede ver también el gran campo que se está abriendo ante nosotros, es decir, una herramienta que a partir de un modelado cultural y como herramienta epistémica nos va a permitir abrir los archivos de otra manera, leer los archivos de otra forma, hacer su registro de manera diferente. Y bueno, yo con esto termino la conferencia agradeciendo, por supuesto, su atención y agradeciendo al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial la posibilidad de compartirla con ustedes. Muchas gracias. El agradecimiento es de nosotros, maestro. Por favor, a todos nuestros seguidores, una vez más, suscríbanse al canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Además, al maestro Ernesto Priani Saizo se les recomienda sigan en las redes sociales, en su canal de YouTube y también en TikTok.
van a ver con sorpresa muchos trabajos maravillosos que tiene el maestro. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este 16º Seminario Internacional que tuvo como título Humanidades Digitales e Inteligencia Artificial. Esta ponencia estuvo a cargo del doctor Ernesto Priani Saizo. El contenido de esta maravillosa presentación que nos ha regalado, los conceptos, las categorías que ha manejado, realmente son muy importantes y fundamentales. Gracias totales, maestro. Muchas gracias.